Fuertes palmas para el doctor Marcelo Norato Fernández. Tengan todos ustedes muy buen día. A nombre de Ciencia y Cultura Gnóstica, Marcelo Norato les da la más cordial bienvenida. Y siguiendo y continuando con este taller de medicina, vamos a hablar ahora acerca del control de esta máquina humana, de este control del cuerpo físico, y quizás a más de uno le sirva como complemento para lo que ya mi colega Osvaldo Jimeno estuvo hablando anteriormente. Durante todo este tiempo transcurrido, Osvaldo ha estado hablándoles a ustedes acerca de la anatomía del cuerpo humano, de ciertas pautas y técnicas que él muy profesionalmente conoce en el campo de la medicina natural. Simplemente, como dije hace un instante, vamos a tratar de corroborar algunos aspectos. Este cuerpo humano, esta máquina humana, si bien sabemos nosotros que es un conjunto de bioelementos, porque todo esto fue ensamblado a partir de bioelementos. Por darles un ejemplo, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y otros muchísimos más se combinaron para crear las biomoléculas. La más abundante desde el punto de vista inorgánico, el agua, y las proteínas como biomoléculas orgánicas más abundantes. No nos perdamos, todo empezó en los bioelementos, se combinaron en biomoléculas, y una vez que recién estuvieron las biomoléculas, se armó ese pequeño rompecabezas que es una célula. Cuando se creó la primera célula, ya estas se juntaron y formaron los distintos tejidos que nos constituyen. El tejido epitelial, el tejido conectivo, adiposo, óseo, etc. Bioelementos, biomoléculas, células, tejidos. Los tejidos dieron origen a los distintos órganos que nos conforman. Estos órganos se unieron y formaron los distintos aparatos y sistemas que nos constituyen. Pero la pregunta sería ahora, ¿y quién los controla? ¿O es que al azar o así en forma mecánica trabaja esto? No, hay un control muy sabio, fisiológico de este cuerpo humano. La siguiente, por favor. El sistema nervioso y el sistema endocrino son las dos torres de control, por decirlo de alguna manera, que controlan al cuerpo humano. El sistema nervioso, un sistema sumamente rápido, es como, por ejemplo, para que usted se haga una idea, tiene la velocidad del internet. Uno hace un clic y está en otro lado. Así de rápido es el sistema nervioso. Pero este sistema nervioso, ¿cómo hace para que este cuerpo obedezca sus mandatos? Lo hace a través de pequeños impulsos eléctricos llamados potenciales de acción. Y digo impulsos eléctricos porque son así, exactamente igual que la corriente eléctrica que está acá, por supuesto, obviamente que de menor voltaje, pero es corriente eléctrica al fin, y como tal, extremadamente rápida. El sistema nervioso. Pero también tenemos la otra torre de control, que es el sistema endocrino. El sistema nervioso muy rápido, el sistema endocrino lento. ¿Por qué lento? Porque este sistema endocrino va a valerse de pequeñas sustancias que van a ir por la sangre recién para llegar a un destino y hacer su efecto. Decíamos que el sistema nervioso era rápido como la velocidad del internet. Hablando metafóricamente, podríamos decir que el sistema endocrino envía sus mensajes por barco, son sumamente lentos. Esa es la única diferencia, la velocidad de la ejecución. El nervioso extremadamente rápido y el nervioso lento y el endocrino rápido. La siguiente, por favor. Simplemente, para tener una idea del sistema nervioso, torre de control, en primer lugar, que controla esta máquina humana. Ahí estamos señalando el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo y esto que es la médula espinal. Todo este sistema nervioso central controla con sus dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico,
que uno ejecute todas las funciones que tiene que hacer en este cuerpo. Pero específicamente en esta mañana vamos a hablar del sistema endocrino, de ese sistema lento de control que tiene también este cuerpo. La siguiente, por favor. El sistema endocrino utiliza mensajes a través de sustancias como las hormonas. Decíamos que el sistema nervioso era rapidísimo, impulsos eléctricos de mínimo voltaje, pero eléctricos al fin. Este utiliza sustancias. En el antiguo imperio incaico, el correo era establecido por los famosos chasquis, hombres fortachones, corpulentos, que llevaban mensajes de un lugar a otro. Bueno, esos pequeños chasquis que Dios ha colocado en nuestro cuerpo son las hormonas. Pero específicamente, si bien acá todos han escuchado hablar de ese término hormona, ¿qué es una hormona? Una hormona es una sustancia química sintetizada por un órgano o tejido especializado que generalmente viaja por la sangre hasta llegar a un órgano blanco. El órgano específico, vamos a hacer de cuenta que es este mueble, fabrica la hormona que es este vaso, esto va a circular por la sangre y tiene que llegar a un destino. El destino es este, y ahí va a ser su acción. Las hormonas viajan por la sangre. En este momento, en todos nosotros, las hormonas están viajando por la sangre, queriendo llegar al lugar donde tienen que llegar para hacer su efecto. A ese se le denomina órgano blanco. La siguiente, por favor. Las hormonas. No sería el fin de este taller ser tan extensos y hablar con terminología que no corresponde, pero para que se entienda al menos básicamente algo de lo que vamos a seguir hablando, vamos a clasificar desde el punto de vista químico a las hormonas en dos grandes grupos. En primer término aparecen las hormonas de tipo polipeptídicas y en segundo grupo aparecen las hormonas de tipo esteroideo. Las hormonas polipeptídicas, ¿de qué están hechas? Ahí están, de aminoácidos o proteínas. La pregunta ahora sería, ¿y qué es un aminoácido y qué es una proteína? Imagínese una pared. Esa pared es una proteína. Ahora imagínese cada ladrillo de esa pared. Cada ladrillo de esa pared es un aminoácido. Bueno, hay proteínas que necesitan de esos aminoácidos o proteínas para fabricarse, que se llaman polipeptídicas. El siguiente grupo, las hormonas esteroideas, para su síntesis necesitan grasa, necesitan lípidos. Específicamente, ¿qué lípido? El colesterol. Hay mucha gente que piensa que el colesterol es malo. El colesterol es muy bueno, porque fíjese usted, ya está viendo o está aprendiendo que sin colesterol el cuerpo humano no puede fabricar ninguna hormona de tipo esteroideo, ninguna. El colesterol es bueno hasta cierto valor. Cuando supere ese valor, obviamente que se convierte en malo, dañino para el cuerpo. Sin colesterol no se puede fabricar hormonas esteroideas. Hormonas esteroideas hay varias. ¿Qué me importa? Pero al menos quiero que sepa que las hormonas que necesitan grasa para su síntesis son las hormonas sexuales. Siendo claro y concreto, mi testículo no puede fabricar testosterona, que es mi hormona sexual, sin colesterol. El ovario de la señorita o señora que está aquí presente tampoco puede llegar a fabricar estrógeno o progesterona sin colesterol. ¿No me está entendiendo? Ahora me va a entender. Una paciente anoréxica, teniendo en cuenta que la anorexia es una enfermedad en la cual la persona tiene hambre. A mí yo dice no tiene hambre, no, tiene hambre. Tiene hambre pero no come. Tiene la comida allí, se muere de hambre, llora de hambre pero no come. Bueno, la anoréxica vi yo en un día, me dice, doctor, no menstruo. Mujer joven, en edad fértil, no menstrua, amenorrea. Uno, si fuese otro tipo de paciente, uno lo primero que tiene que descartar es un embarazo. Mujer joven, en edad fértil, no menstrua, embarazo. En este caso no.
¿Por qué? Entonces, ¿por qué no menstrua? Porque esa señorita no tiene hormonas sexuales. Y la pregunta sería, ¿y por qué no tiene hormonas sexuales? Porque no tiene en su cuerpo absolutamente nada de grasa. Está tan flaquita que no hay grasa, no hay materia prima para fabricar esas hormonas. Si yo consiguiese que esa paciente empiece a comer un poquito, que empiece a ganar un poquito de grasa, la menstruación reaparece. Es fundamental la grasa para fabricar determinado tipo de hormonas. Ejemplo, las sexuales, y la grasa que se necesita es el colesterol. La que sigue, por favor. Bueno, aquí en esta figura hemos tratado de plasmar las principales glándulas endocrinas del cuerpo humano. Bueno, acá por ejemplo está hablando del testículo, ahí tengo un testículo, ahí tengo un ovario, tengo la glándula suprarrenal, el páncreas. Acá por ejemplo se ve la tiroides. Vamos a hablar de estas detalladamente, una por una, siempre el tiempo nos lo permita, y si ustedes tienen ganas de seguir escuchándome. La siguiente, por favor. Bien. Como diría el doctor Ayelo, jefe de la Cátedra de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición a la cual pertenecí, decía, la vedette de las glándulas endocrinas es la hipófisis. ¿Por qué la vedette? Porque se desnuda, no, porque es la más importante. La glándula más importante que tenemos desde el punto de vista endocrino es la hipófisis. Quizás alguno también la haya escuchado con otro nombre, que es la pituitaria. Es lo mismo. Bueno, allí tenemos la hipófisis. Glándula que está, esta es la hipófisis, glándula que está justo en el centro de la cabeza. Imagínense que acá tengo una manzana y esa manzana representa una cabeza. La voy a abrir la mitad y la voy a partir en 4. En el centro, ¿qué me quedó? La semilla. Bueno, ahí más o menos está la hipófisis. En un eje de coordenadas, bien, allí en el centro está la hipófisis. Esta pequeña glándula que controla toda esa orquesta sinfónica de las glándulas endocrinas del cuerpo es tan chiquita como un maní y ni siquiera alcanza a pesar 1 gramo. Pero sin embargo controla todo, controla todo. Un ejemplo, un ejemplo. Los varones que estamos aquí, si yo les hiciese una pregunta y les diría, cuando ustedes, al igual que yo, fuimos niños, ¿nuestro testículo estuvo durmiendo o despierto? No sé qué me va a contestar, pero la respuesta es que estuvo durmiendo. ¿Y estuvo durmiendo? Sí, porque si estuviese despierto, imagínense que un nene o yo, cuando fui a primer grado a la escuela, hubiese ido con barba, o saludando a la maestra diciéndole, buen día. No sería la cosa correcta así, porque el testículo estuvo durmiendo. Pero estuvo durmiendo hasta que alguien vino y lo despertó. Le dijo, bueno, loco, tenés que trabajar. ¿Quién fue? La hipófisis. ¿Y cómo hizo la hipófisis de acá desde el centro de la cabeza para llegar hasta la gónada masculina aquí abajo? A través de un mensajero, a través de un chasqui, a través de una hormona. El testículo despertó y empezó a hacer su trabajo. Y yo dejé de ser niño, me cambió la voz, me empezó a salir vello, me empezó a salir barba, caracteres sexuales secundarios de varón. Exactamente igual con las señoritas. El ovario de las señoritas cuando fueron nenas estuvo durmiendo. Sería medio ridículo, qué sé yo, pensar una nena que está en primer grado que le va a decir a la señorita que le empezó su periodo. El ovario estuvo durmiendo. Hasta que la hipófisis le dice, bueno, llegó la hora de trabajar, y la señorita por primera vez presenta su menarca, su primera menstruación. La hipófisis, principal glándula del cuerpo, pero solamente controla el ovario y el testículo, no. Controla a varias glándulas, a la tiroides, a la suprarrenal, etcétera, etcétera. Solamente hay 2 glándulas que escapan del control hipofisario. El páncreas, que si Dios lo permite, tenemos tiempo, vamos a hablar de diabetes al final, y las paratiroides. Pero todo lo demás lo controla la glándula hipofisaria. ¿Y la glándula hipofisaria hace eso porque es buena gente? No, porque hay alguien encima de ella, alguien superior que la controla. ¿Quién es? El hipotálamo. Entonces, si la hipófisis es esta,
Esto es la hipófisis, esto que estoy marcando aquí es el hipotálamo. El hipotálamo ordena la hipófisis y la hipófisis ordena todas las glándulas endocrinas. El hipotálamo es el general, la hipófisis el coronel y los otros son los rasos, una cosa más o menos así para que se entienda. Pero no vamos a pensar solamente que el hipotálamo, que está en la parte superior de la hipófisis, solamente controla el mundo hormonal. No. Hay una parte del hipotálamo que es el hipotálamo posterior, que más o menos estaría por este punto, anterior, medio, por aquí, posterior. El hipotálamo posterior, por ejemplo, se encarga de controlar funciones como cuáles, como el hambre. Cada vez que usted tiene hambre, ¿quién le está molestando? Es el hipotálamo. El hipotálamo posterior. Y alguno dirá, ¿y por qué? Yo no sé si usted sabe, pero todos tenemos en la sangre un azúcar, por decirlo así, que se llama glucosa. Y esta glucosa tiene determinado valor en sangre. Cuando este azúcar empieza a disminuir su valor en la sangre, el hipotálamo se da cuenta. Y el hipotálamo ordena que usted tenga la sensación de hambre. Y no va a parar de molestarlo hasta que usted ingiera algo. Porque el azúcar en la sangre ha bajado. Usted puede querer dormir, usted puede querer hacer cualquier cosa, pero ni va a poder dormir porque el hipotálamo está... Hambre, hambre, hambre. Por eso a todos nosotros alguna vez nos ha pasado lo siguiente. ¿Qué nos ha pasado? Que tenemos hambre y por ahí ingerimos algo dulce, un caramelo, cosa por el estilo, y la sensación de hambre desaparece. Al menos momentáneamente, pero desaparece. El hipotálamo no solamente controla el mundo hormonal, controla el hambre, controla la sed, controla la temperatura corporal. La temperatura corporal. Que dicho sea de paso, acá debe haber muchas madres de familia, la temperatura corporal es de 37 grados centígrados, sí, pero si la tomo en la boca o en la axila. Porque si la tomo en el recto, que generalmente eso se utiliza en pediatría, es medio grado mayor, y eso es normal. Si no me entendió, si la boca dice 37, el recto dice 37 y medio, y eso es completamente normal. El hipotálamo controla las hormonas, controla el hambre, controla la sed, controla la temperatura y controla, por ejemplo, hasta la conducta sexual. De eso vamos a hablar luego. Esa hipófisis, un segundito por favor, anterior, tiene dos partes. Esta parte, ¿sí?, que es la neurohipófisis, que libera dos hormonas, antidiurética y oxitocina. Y esta que es la adenohipófisis, que libera todas estas hormonas. Al menos quedémonos con esto, por ahora vamos de a poquito. La neuro libera la antidiurética y la oxitocina. Hace un momento que decíamos que una hormona es fabricada en un órgano, va por la sangre y quiere llegar a un blanco. ¿Qué era el blanco? El órgano donde va a hacer efecto. Entonces, si eso vamos aquí, tenemos que la antidiurética es una hormona. ¿Quién la liberó? La hipófisis. ¿A dónde va? Al riñón. La oxitocina es una hormona. ¿Quién la liberó? La hipófisis. ¿A dónde va? Al útero y a la mama. Pero, por ejemplo, vamos a ver aquí, de este lado, la hormona de crecimiento va a los huesos, la adenocorticotrofina va a la suprarrenal, la tirotrofina va a la tiroides, y la FSH y LH van al testículo y al ovario. Pero no nos confundamos con tanto nombre, vamos de a poquito. ¿Y de a poquito qué fue? Antidiurética, riñón, oxitocina, útero y mama. Ahora sí, la siguiente, por favor. Los médicos egipcios observaban hace muchísimos años atrás, observaban a la gente y les preocupaba a la gente que tomaba muchísima cantidad de agua. Muchísima cantidad de agua. Nosotros más o menos, y todo el mundo sabe que la ingesta diaria más o menos de agua tiene que ser alrededor de 2 litros. Pero acá estamos personas que pueden llegar a tomar 10 a 20 litros de agua por día. Y al médico egipcio le preocupaba eso, porque una persona muy sedienta, muy sedienta, muy sedienta, muy sedienta. Agua, agua, agua. Y obviamente como tomaba tanta agua, orinaba mucho. Entonces el médico egipcio se le ocurrió lo siguiente. Vamos a hacer cuenta que un médico egipcio, y a esa persona que orinaba mucho le decía: por favor, júnteme lo que orina para mañana aquí, en este recipiente. ¿Cómo no? A otra persona que orinaba mucho lo mismo, le decía: por favor, júnteme lo que orina en este otro recipiente. ¿Cómo no? Y el médico de esa época, había que ser médico en ese entonces,
para hacer diagnóstico tenía que probar la orina. Ahora es muy simple, una muestra de orina al laboratorio y listo. Antes no. Y entonces, por ejemplo, ese médico a esa persona que le vio tomar tanta agua y orinar mucho, juntó la orina y probó. Dulce. De ahí el famoso nombre de diabetes sacarina. Diabetes dulce. La orina dulce. El otro señor, a ver su orina. No tiene sabor, insípida. Moraleja, existen dos tipos de diabetes. La insípida y la sacarina. La siguiente, por favor. Hace un momento dijimos que el hipotálamo controla la hipófisis, que de la hipófisis salía una hormona que se llama antidiurética. Y habíamos dicho que el blanco de esa hormona es el riñón. La antidiurética es una hormona que viene desde la hipófisis hasta el riñón. Esto que está aquí en esquema es el nefrón o nefrona de la que hablaba Osvaldo hace unos instantes atrás. Los riñones están hechos de nefrones, por eso el médico especialista en riñón es un nefrólogo. Bueno, esto que es microscópico, a esta altura, que se llama túbulo colector, la antidiurética viene y chupa agua. Y si la antidiurética viene y chupa agua, entonces por aquí va a salir menos agua. ¿No me entendió nada? Le repito. La antidiurética viene al riñón y roba agua. Por lo tanto, voy a orinar menos. Hace un instante hablé de la diabetes insípida. Esos pacientes que tienen diabetes insípida son porque no tienen, o no tienen al menos en la cantidad suficiente, esa cantidad de hormona antidiurética. Entonces no hay nadie de que guarde esa agua en el riñón. Por eso la persona orina y orina y orina y orina y orina y orina. Y como orina tanto, tiene que beber mucha agua. La antidiurética actúa en el riñón, guarda agua. ¿Cuándo entonces va a trabajar la antidiurética? ¿Cuando en mi cuerpo falte agua o sobre agua? Obviamente que va a trabajar cuando falte agua. Hagamos de cuenta, qué sé yo, que estamos perdidos todos en este momento en el desierto. Yo creo que va a ser difícil, sin ingesta de agua, yo creo que va a ser difícil que más de uno diga, uy, tengo ganas de ir al baño a orinar. No va a ser así, ¿por qué? Porque ya el cerebro captó que a usted le falta agua. Y entonces le digo, antidiurética, anda a hacer tu trabajo. Guarda agua, para que al menos lo que hay dentro no se pierda. La antidiurética va a trabajar cuando en el cuerpo falte agua. ¿Y cuándo en nosotros falta agua generalmente? Generalmente en nosotros falta agua cuando hay pérdida de líquido extracelular. Hablando en forma más simple, en una vulgar diarrea. Una persona que tiene diarrea, está eliminando gran cantidad de agua y electrolitos. Sería contraproducente, sería ilógico que la persona orinase la cantidad normalmente que tiene que orinar, alrededor de 1,5 litros. Obviamente que tiene que orinar menos, porque si orina lo normal se va a deshidratar más rápido. ¿Quién está preservándole la vida? Esa hormona llamada antidiurética. Cuando a mí me falta agua, ella la guarda. Entonces, ¿qué es lo que me quiere usted decir a mí? Que si la antidiurética no estuviese, entonces como nadie guarda agua, la persona orina y orina. ¿Sí? Y por ejemplo, ¿qué circunstancias hacen que la hormona antidiurética no esté y yo orine más? Una, el frío. Cuando usted tiene frío, orina más. ¿Por qué? Porque el frío inhibe a la antidiurética y eso hace que la persona orine mayor número de veces. Otro ejemplo, el alcohol. Cuando una persona toma alcohol, el alcohol inhibe a la antidiurética y por eso justamente que la persona tiene imperiosa necesidad de concurrir al baño. La siguiente, por favor. Bueno, acá hay un esquema más detallado, cómo es que en el túbulo colector esa antidiurética guarda agua. Fíjense lo que dice aquí, no sé si alcanza a ver, es orina, dice. Bueno, es que como por aquí, sígame la luz roja, como vendría la orina, viene el agua por acá, y por acá, ¡pum!, si está la antidiurética, la guarda. Entonces por aquí va a salir menos cantidad. La siguiente, por favor. Una gestación normal dura aproximadamente de 38 a 42 semanas.
Si el niño nace antes será un pretérmino, si nace después será un postérmino, pero más o menos ese es el periodo, de 38 a 42 semanas. ¿A qué viene esto? Que primero, luego de ese periodo de gestación, 38 a 42 semanas, viene el parto. Y vamos a definir como parto como la expulsión del feto y las membranas fetales. La expulsión del feto. Y luego del parto, ¿qué viene? El alumbramiento. ¿Qué es el alumbramiento? El alumbramiento es la expulsión de la placenta. Un médico está atendiendo un parto, primero viene el nene, y luego que viene el nene, saco el nene de la matriz de la madre, sigue unido a ella por el cordón, tomo una cuarta, corto, lo separo de su madre para siempre, pero ahí que me quedó colgando, el cordón. El nene ya está afuera, la pediatra lo atenderá. Ahora suavemente voy a tirar ese cordón hasta que dentro de unos minutos va a salir una masa grande que es la placenta. Esa eliminación es el alumbramiento. Y la pregunta sería, ¿a qué viene todo esto? Primero parto, luego alumbramiento. Luego, recién que la mujer ha alumbrado, recién se puede iniciar la lactancia. Recién se puede iniciar la lactancia. ¿Ya qué viene esto? La siguiente, por favor. No sé si recuerdan que la hipófisis, la parte posterior de la hipófisis, liberaba dos hormonas. La primera, repito, la antidiurética. ¿Qué hacía? Va al riñón y guarda agua. Cuando me falta, guardo. Y otra hormona es la oxitocina, también de la hipófisis. Entonces, recapitulemos un poquito. Gestación, 38-42 semanas. ¿Qué viene luego? El parto, luego el alumbramiento. Después del alumbramiento, recién se va a iniciar la lactancia. La oxitocina tiene un rol fundamental allí. La oxitocina va a hacer que la leche salga. Repito, que la leche salga, que se inyecte leche, no que se fabrique leche. Porque enseguida vamos a ver que hay es otra la hormona llamada la prolactina, la que se va a encargar de fabricar leche. La prolactina fabrica, la oxitocina hace que salga. La siguiente, por favor. En la Facultad de Medicina, interrogando a pacientes y demás, más de una decía, señora, ¿y usted le dio la leche al nene, a su nene, a su nena? No, doctor. ¿Por qué? Porque no tenía leche. Eso generalmente no es cierto. Generalmente no es cierto. Porque quizá esa señora cometió ese error por desconocimiento. Hagamos de cuenta, yo atendí un parto el día de hoy, mañana viene la mujer y me dice, doctor, ayúdeme porque no me sale leche y mi hijo llora de hambre. La señora muestra el pecho y es una mama turgente, llena de leche. Pero sin embargo, ella se aprieta y no sale leche. Y no va a salir. Porque para que la leche salga, el niño tiene que succionar el pezón. Cuando el niño succiona el pezón, para que lo entiendan, es como la hipófisis. El niño está mamando aquí y la hipófisis desde acá arriba ve eso y envía recién a la oxitocina. Entonces la oxitocina, para que lo entienda, como que comprime la mama y la leche recién va a venir. Si no hay succión del pezón, la leche no sale. Ese es el estímulo natural para que la leche salga, la succión del pezón. Porque eso que estamos viendo aquí, ese hecho hace que la hipófisis libere recién a la oxitocina. Si no, no hay. Muchas mujeres tienen mucha leche, pero no le dan el pecho a sus hijos. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Obviamente la leche allí, a la leche allí que no sale, se va a descomponer. Y vamos a tener esa paciente el día de mañana probablemente con inflamación a la mama. Vamos a llamarle una mastitis. La siguiente, por favor. Bien. Yo no sé si le llama algo aquí la atención de este señor. Pero este es un paciente que tiene acromegalia. Acromegalia. ¿Qué es eso? La hipófisis. Para no volver para atrás,
una cosita así. De un lado liberaba la antidiurética y la oxitocina, que ya la vimos. La antidiurética que va al riñón a guardar agua, la oxitocina que hace que salga la leche. Y la oxitocina también, una cosa que no está aquí en las transparencias, la oxitocina contrae el útero. La oxitocina contrae el útero, sí, por lo tanto la oxitocina ayuda al trabajo de parto. Una mujer ingresa con trabajo de parto, con dolor de parto, y el médico, para acelerar ese proceso, para que la mujer no sufra tanto, se le va a hacer un goteo de oxitocina para que el útero se contraiga con mayor potencia y se acelere este trabajo de parto. La oxitocina hace que de la mama salga leche. La oxitocina también hizo que el útero se contraiga. Cuando una mujer está por tener un nene, siente contracciones cada vez con mayor frecuencia. ¿Quién se está contrayendo? El útero. ¿Gracias a quién? A la oxitocina, porque ya llegó la hora de que ese niño venga al mundo. El señor de la transparencia tiene acromegalia. ¿Qué es eso? Un exceso de la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento también es liberada por la hipófisis. La hormona del crecimiento, ¿a dónde va a ir? Al hueso. Viene la hormona, llega acá, este es el hueso. La hormona del crecimiento llega al hueso y ¿qué hace el hueso? Responde y se estira. Cuando cada uno de nosotros tuvo el estirón es porque había mucha hormona de crecimiento, somatotrofina su nombre, en sangre. Pero a este señor, ¿qué le pasó? Este señor tuvo un exceso de hormona de crecimiento, pero ya siendo adulto. Yo no sé si usted sabe, pero al menos aparece en la bibliografía médica que las señoritas solamente crecen hasta los 15 años y los varones hasta los 18. Eso dice la bibliografía médica. Particularmente en mi experiencia personal he tenido pacientes varones de 19, 20 años y los he hecho crecer. Y señoritas de 17, 18 años también que creció. En este momento se me viene, no recuerdo el nombre, una señorita que quería ingresar a las Fuerzas Armadas y me dijo, por favor ayúdeme, que si yo quiero crecer. Yo le pedí una placa radiográfica. ¿Para qué? Porque si hay cartílago, que se llama cartílago de crecimiento en los huesos, la persona todavía puede crecer. Tenía cartílago de crecimiento, obviamente le hice el tratamiento y creció. Bueno, al final no fue a las Fuerzas Armadas, ya está por ser médico en cualquier momento, pero eso es otra cosa. Este señor tiene un exceso de hormona de crecimiento, entonces como el hueso, como cuando una persona ya tiene más de 18 años, varón o mujer, 15, entonces ese cartílago que tiene que haber en el hueso ya no está. Entonces la hormona del crecimiento viene y el hueso ya no va a crecer a lo largo, nunca jamás. Pero como hay en exceso, el hueso a lo largo ya no va a crecer, pero a lo ancho sí. Y pasa lo que estamos viendo aquí. Deformación del rostro. Fíjense este prognatismo, ¿no? Esa protrusión de la mandíbula. Fíjense los huesos malares o pómulos, lo resaltantes que están. Acromegalia, exceso de hormona de crecimiento. Pero a esta persona no solamente le van a crecer todo el esqueleto en grosor, sino que le crecen todos los órganos. Todos los órganos, sí. Es decir, que este señor tiene el corazón grande, los pulmones grandes, todo crece. Porque yo no sé si usted sabe, la hormona del crecimiento hace que todo crezca en el cuerpo. Todo, menos algo. El cerebro. El cerebro crece por sí solo, no necesita hormona de crecimiento. Todo lo demás, el hígado, los riñones, el útero, etcétera, 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 todo tuvo que ver la hormona del crecimiento. Para el cerebro no. Y a propósito, el cerebro solamente crece hasta los 2 años. No como dicen por ahí, hasta los 5 y demás. La siguiente, por favor. Acá tenemos otro señor acromegálico, fíjense. Lo tenemos de frente y de perfil. Fíjense el detalle aquí de las manos. El detalle de las manos es impresionante. Habría que hacer un estudio, pero particularmente aquí, no sé en Lima, pero aquí en Arequipa, particularmente veo mucho acromegálico. No es que ahora usted va a salir y en la esquina se va a encontrar con uno, pero veo mucho acromegálico. Más o menos para que tenga usted una idea de lo que estoy hablando, por darle un tiempo para que usted me entienda.
Más o menos en la República Argentina, durante 15 años, por dar un número de tiempo, habré visto, qué sé yo, no sé si habré visto 5 pacientes acromegálicos. Aquí en Arequipa he visto 5 en un año. Habría que hacer un estudio por eso, ¿por qué acromegalia? Exceso de hormona del crecimiento. La siguiente, por favor. Este señor no es acromegálico, pero es un gigante. ¿Por qué? Porque este señor también tuvo exceso de hormona de crecimiento, pero mientras hubo cartílago presente en el hueso. Recordemos, el hueso tiene cartílago. Ese cartílago a los 18 desaparece y ya no crezco. Este señor tuvo exceso de crecimiento, exceso de somatotrofina, habiendo un cartílago presente. Por lo tanto, no dejó de crecer y crecer y crecer. Margarito, por ejemplo, ese señor sufre de gigantismo. Ese señor, la primera vez que yo lo vi en un programa de televisión, lo estaba entrevistando en Buenos Aires Susana Jiménez, y ese señor, gracias a su enfermedad, ese señor viaja por el mundo y como llama la atención, qué sé yo, de esa forma se gana la vida. Gigantismo, exceso de hormona de crecimiento, pero todavía cuando hubo cartílago, porque si el cartílago ya no está, porque soy adulto, más bien mi hueso va a crecer en espesor, y eso no es gigantismo, eso es acromegalia. Entonces la pregunta sería, ¿qué pasaría si a un niño le falta hormona de crecimiento siendo niño? La respuesta es obvia, va a ser un enano. Va a ser un enano. Los enanos de circo, por ejemplo, a ellos les faltó hormona de crecimiento. Pero una cosa, ya que aprovecho el momento, no van a estar pensando por aquí, la gente dice, ¡ay, Juanito, Pepito, hoy no crece, capaz le falta hormona de crecimiento! No se engañen. Cuando un niño no crece o una niña no crece, lo que menos hay que pensar es que le falta hormona de crecimiento. Puede ser que le falte, sí, pero es raro. Le vuelvo a repetir, eso solamente se observa en los enanos de circo. Yo no sé cuándo habrá sido la última vez que usted vio un enano de circo. Cuando el niño no crece, puede ser porque está enfermo. Porque está enfermo. Hay un adagio en medicina que dice, el día que el niño tiene fiebre, ese día no crece. El niño enfermizo no crece mucho. No, mi hijo no es enfermo, pero no crece. Y probablemente, entonces, ¿a qué se debe esa falta de crecimiento? Simplemente a algo simple, que es la baja talla familiar. Repito, la baja talla familiar. Un ejemplo, estoy en el consultorio y viene un padre y una madre de familia preocupados porque el nene no crece. Pero si usted lo ve al padre, es así. Y si usted la ve a la madre, es así. Y están preocupados porque el nene no crece. Esa es la causa más frecuente y ese se llama baja talla familiar. Pero ya que tomé el caso del crecimiento y de los niños, una pediatra muy famosa decía, para que los niños crezcan hacen falta 2 cosas. Comida, alimento y amor. Usted no tiene ni idea, vamos a hablar de eso un momento, lo de la medicina diría esa sensación táctil